concejales, diputados, congresistas, sí se puede enfrentarlos y sí se puede derrotarlos. Llámese Roy Barreras, llámese Benedetti, llámese como se llame, sí se puede. En un país donde la política se vive como una batalla eterna por la verdad, un nuevo estallido sacude el tablero. Un discurso inesperado, un desafío frontal al poder y una acusación que rompe la línea entre lo permitido y lo impensable acaban de encender otra vez las alarmas en el escenario nacional. Lo que parecía una simple intervención se convirtió en un terremoto político que dejó a más de uno incómodo, expuesto y temblando. Las palabras lanzadas no fueron advertencias, fueron golpes directos que revelan una grieta profunda en la institucionalidad y que obligan al país a preguntarse qué tan lejos están dispuestos a llegar quienes dicen representar al pueblo. Concejales, diputados y congresistas de Colombia, políticos de este país que se dedican a hacer control político. Este es un mensaje que quiero enviarles a ustedes con este fallo que tengo en mis manos. Todo aquel que entre a la política con deseo de hacer algo diferente, de enfrentar a los politiqueros, no puede entrar con miedo. Y tiene que entrar sabiendo que el trabajo se tiene que hacer sin cobardía. Aquí donde estoy parado, se paró el petrista Roy Barreras en la primera legislatura a decirme que yo era un simple principiante, novato, que no le iba a enseñar a hacer política. Y algunos le pegaban al pupitre, aplaudían. Y yo seguí firme. Lo denuncié en la Corte Suprema de Justicia. Un contrato de 8.000 millones que titulé Otra olla podrida en el Congreso. Allá tiene la Corte Suprema dos procesos muy graves por los que tiene que responder, con fuerte material probatorio que hizo el petrista Roy Barreras, denunciarme, dizque por calumnia y hostigamiento. Aquí está, concejales, diputados y congresistas. La Corte Suprema de Justicia me dio la razón y el politiquero y petrista Roy Barreras perdió esa batalla con la que pretendía amilanarme y callarme. No tengan miedo contra ningún politiquero, contra ningún Goliat. Y sepan que desde que estén haciendo una política decente, transparente, con lucha anticorrupción, vamos a vencer al politiquero, al Goliat que pueda estar en el camino. Le ganamos al petrista Roy Barreras y seguiremos denunciando a todos los politiqueros que amenacen cualquier transparencia de nuestro país. Concejales, diputados, congresistas, sí se puede enfrentarlos y sí se puede derrotarlos. Llámese Roy Barreras, llámese Benedetti, llámese como se llame, sí se puede vencerlos. Muchas gracias. Decía ayer el presidente Gustavo Petro, este presidente puede decir a Antioquia que le recuperó su industria cuando se le había dominado este territorio por las mafias. Y con todo respeto, presidente Gustavo Petro, venimos de una región que con mucho orgullo se llama Antioquia. Trabajadora, que le gusta levantarse temprano. Departamento con 9 subregiones, 125 municipios, atravesado por el río Cauca, el Atrato y el río Magdalena. 7 millones de habitantes. Presidente Gustavo Petro. Y le quiero contar una historia, usted que le gusta cantarlas tanto. En los 90 tuvimos la peor amenaza que ha podido tener Colombia. Y fue el cartel de Medellín, y fue Pablo Escobar. Y teníamos una posibilidad: o caer en la ilegalidad,
o crecernos como territorio antioqueño para salir adelante. En los 90 nos invadió el narcotráfico y como territorio, presidente Gustavo Petro, solo teníamos dos posibilidades: o navegar en la ilegalidad o navegar en la condición y en la capacidad de unirnos como academia, como sector privado y como sector público a derrotar esa ilegalidad. Sonido para el senador Guerra, por favor. Y teníamos dos posibilidades: o convertirnos en un territorio de ilegalidad o convertirnos en un territorio legal, unificando la trilogía entre la academia, entre el sector privado y el sector público. Y así lo hicimos. Petro desconoce la historia empresarial, comercial, cultural de Antioquia. Acusar al departamento de haber estado dominado por mafias es una irresponsabilidad que raya con el desprecio regional, como lo viene haciendo durante su mandato en sus 3 años. 30 segundos, senador Guerra. Desde este pequeño espacio, ante el poder de un presidente, desde esta pequeña curul, desde este pequeño espacio en redes sociales, le pido al presidente Gustavo Petro que respete una región como Antioquia y que nuestra región no es de mafia, sino que es de trabajadores legales, productores y constructores de un país mejor. Gracias, presidente. A usted, senador Guerra. Hacer un llamado e instar al gobierno nacional. Hace 2 horas cerraron la vía Bogotá-Tunja, Duitama-Sogamoso. Un bloqueo que ya trae recuerdos al gobierno Santos cuando le quiso llamar que eso no era un paro nacional. Hoy vuelven los productores de papa a cerrar las vías en un importante tramo vial, queriendo llamar la atención del gobierno, presidente y colombianos. Anoche el gobierno nacional radica proyectos de ley para darle beneficios a los bandidos, lavar la plata, en un lavado express, deberíamos llamarle a ese proyecto de ley. Pero para los bandidos, todas las ayudas, hasta proyectos de ley. Hoy los productores de papa tienen que salir a las calles para llamar la atención del gobierno nacional, para que los mire, para que los atienda, para que los escuche. Hoy demandan del gobierno nacional políticas de mediano y largo plazo, políticas de fondo, de acompañamiento por los bajos precios del tubérculo, políticas de comercialización y también planes, proyectos que puedan ayudar el alto precio de los insumos agropecuarios. No es posible que anoche hayamos oído un discurso de casi 2 horas y media del presidente de la República hablando del sector agropecuario, cuando si algo ha carecido el sector agropecuario es de políticas gubernamentales que acompañen, que se solidaricen y que promuevan una mayor productividad o eficiencia en el campo colombiano. Hoy insto al gobierno nacional a que escuche a los campesinos de Boyacá y Cundinamarca, que no le vuelva a pasar lo que ya le pasó al presidente Santos, que lo menospreció, lo subestimó. Párele bolas a los campesinos, señor presidente, no solo a los bandidos y traquetos. Gracias, presidente. No salimos del asombro todavía en varias regiones del país de ver cómo el tema de los agricultores que tanto se dice defender en este gobierno
Hoy, uno de esos renglones de la agricultura, que es los arroceros, están clamando por justicia. De hecho, no están pidiendo que les regalen nada. Y muchos arroceros dicen que nos paguen lo justo. Mientras a esta gente le paguen lo que verdaderamente cuesta cosechar, producir este cereal, no necesita ni siquiera subsidios. Páguenle lo justo. Son gente que trabaja, pero que genera empleo, que genera desarrollo, que regiones como la nuestra, cuando la economía se pone pesada, cuando arrancó la economía, el desarrollo económico de esas regiones se basó en el arroz, en la ganadería, ahora en la palma, en el petróleo. Y son renglones de la economía que al gobierno no le gustan, porque tristemente al gobierno la gente que trabaja no le gusta. Si estos fueran grupos al margen de la ley, créame que de pronto se sentarían a negociar con ellos al otro día. Pero como son gente que trabaja y que produce y que de pronto no necesita el gobierno, entonces con ellos no hay necesidad de sentarse, porque de pronto no los van a necesitar más tarde. Pero de verdad que yo creo que es mejor evitar que más adelante esta gente en su desespero se vengan y tranquen la capital de Colombia o tranquen otras capitales grandes y representativas del país para que sean escuchados. Hoy tristemente en esos paros son perjudicados los ciudadanos del común que necesitan transitar por esas vías nacionales. Pero todavía no han actuado de forma que verdaderamente el gobierno sienta que tiene que sentarse a hablar con ellos. Cuando uno mira lo que hoy piden para de pronto levantar este paro, un fondo de estabilización, el subsidio al almacenamiento que también lo están quitando cuando otros gobiernos lo venían de pronto apoyando a este sector, que es algo muy mínimo, eso no hace ni el 0,9 de lo que es el presupuesto nacional. Y hoy Continúe, señor senador Alirio, un minuto, por favor. la falta de este recurso está llevando a la quiebra a cientos de familias que generan miles y miles y miles de empleo en muchas regiones del país. Pongámosle atención a esto. Viene un proyecto de ley que estamos llevando a cabo, donde precisamente busca crear el Fondo de Estabilización de Precios y el fondo que va a subsidiar parte del sistema de almacenamiento de este cereal. Ojalá cuando llegue a esta plenaria tenga el apoyo de todos ustedes, honorables senadores, teniendo en cuenta, como lo digo nuevamente, son campesinos, son colombianos, son gente que trabaja, que produce y que necesitan hoy que el gobierno les ponga atención, que respete su trabajo y que los haga respetar en las regiones de la industria y que hagan un acuerdo. Aquí no se necesita quebrar a nadie ni a la industria. 30 segundos para que redondee la idea, por favor. Aquí no se necesita perjudicar a nadie ni que nadie pierda plata, que los industriales también les vaya bien, pero que a los productores también les vaya bien, pero que haya un punto de concertación y que dejen este fondo para el subsidio al almacenamiento del arroz. Gracias, presidente. El episodio que presenciamos no es un hecho aislado, es el reflejo de un país atrapado entre la indignación, el desgaste institucional y el descrédito persistente hacia una clase política que no logra recuperar la confianza ciudadana. En medio de acusaciones cruzadas, retaliaciones judiciales y discursos inflamados, queda en evidencia una fractura peligrosa. La justicia y la opinión pública están siendo usadas como armas arrojadizas mientras los problemas estructurales siguen sin resolverse. Más allá del ruido y de los choques personales, permanece la pregunta de fondo: ¿qué tipo de liderazgo necesita Colombia para enfrentar un momento en el que la polarización se ha convertido en la moneda diaria del poder? ¿Cuánto más puede resistir una democracia sometida a gritos, fallos selectivos, batallas de egos y la constante tentación de convertir la política en espectáculo? Lo que está en juego no es quién gana un enfrentamiento verbal, sino si el país será capaz de reconstruir un debate público serio, honesto y a la altura de los desafíos que lo acechan. Y esa respuesta, por ahora, sigue en el aire.